gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor, me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya, sus bondades y su amor cada día me seguirán. Hay un poder que consume de mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Oh,
apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Mi corazón está.
llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre
Buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar un tema que a veces es complicado y en algunas ocasiones se evade por lo que representa a veces en cuestión de las diferentes denominaciones, grupos o ideologías que hay dentro del cristianismo, por la costumbre que se tiene ya desde muchos años de permanecer separados por ideas o doctrinas. Entonces vamos a tratar de entenderlo con la ayuda de Dios. Vamos a tratar de entender qué es lo que el mismo Señor Jesús habla acerca de este punto y de ahí partir para ir avanzando en lo que el Señor nos va marcando. ¿Le parece si comenzamos yendo a la escritura en el Evangelio de Marcos? Marcos capítulo 9, versículo 38. Marcos 9, 38, dice la palabra. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Vamos a leer de nuevo, dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El texto en sí dice ya bastante, pero es importante entender lo que de alguna forma va transmitiendo, porque habla de un personaje. Cuando Juan le contesta al Señor Jesús, le dice: vimos a alguien que echaba fuera demonios en el nombre del Señor, del Maestro, de Jesús. Y enfatiza un punto, dice: se lo prohibimos, porque él no nos sigue, él no va con nosotros. Y qué común es en nuestros días, ¿verdad? Este tipo de cuestiones en la cual se censura, se habla de alguien porque no va con nosotros, no va al grupo que nosotros asistimos, no es de la misma denominación o ideología que nosotros tenemos. Y entonces cuando se empieza a tratar algún punto, regularmente algo que se menciona es: él está mal. Esa persona está mal porque no piensa como nosotros. Y la respuesta en este versículo del maestro es enfática: no se lo prohíbas. No se lo prohíbas, porque de alguna forma lo que nos da a entender es que la persona ya lo estaba haciendo. O sea, sí estaba haciendo eso de echar fuera demonios, y de alguna forma pues era real, ¿no? O sea, no estaba siendo un charlatán, porque dice que lo estaba haciendo y se lo prohibieron. Y el Señor decía: pues si lo está haciendo y en mi nombre, dudo mucho que hable mal de mí, o sea, de Cristo. Y el que no es contra nosotros, dice aquí, por nosotros es. Entonces, de alguna forma es comprender que la idea es que el Evangelio sea extendido. Es verdad, aquí hay que hacer una diferencia entre alguien que está haciendo la labor y un charlatán. Un charlatán, que más adelante vamos a estudiar algún caso que también viene en la Escritura cuando se intenta engañar. Pero hay gente que no necesariamente estaba caminando con el Señor Jesús, podríamos decirlo así, entre el grupito del Señor, pero había escuchado sus enseñanzas y las estaba poniendo por obra, estaba actuando. Él veía el poder de Dios en el Maestro, y esas personas de alguna forma intentaban emular o imitar todo lo que el Maestro hacía, y de alguna forma es lo que vino a enseñarnos, que nosotros hiciéramos todo lo que él de alguna forma había hecho. Entonces es importante ver que desde ese tiempo ya había gente que aunque no estaba en los allegados de Cristo,
buscaban hacer su voluntad. Pero también es de entender que había gente allegada a Cristo que al ver que esta gente no iba en su grupito, empezaba a prohibir, ¿verdad? Estaba monopolizando, estaba cerrando el uso del evangelio exclusivamente a los que estaban con ellos. Y el Señor les decía, no es la idea, no es de esta manera, no es la forma, y es poder comprender que la palabra, que la verdad, que el evangelio no vino a ser depositado en unos cuantos que ¿verdad? Fueran los únicos que tuvieran esa verdad, y solamente por ellos y exclusivamente con ellos pudieras tú llegar al conocimiento de la verdad y sobre todo a conocer a Cristo. Y esto, la verdad es que es algo muy triste porque hay mucha gente que así lo cree, hay grupos, hay denominaciones que así lo enfatizan y así lo creen y siguen cerrándole las puertas del cielo a la gente. La idea de aquí es extender el reino, no cerrar las puertas del reino. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42, Juan 8, 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí hay una fuerte declaración del Señor, y no está hablando de si estás caminando con Él o no. Eran personas que de alguna forma lo seguían y estaban cerca, y le decía, si fuera de vuestro Padre, si fuera Dios vuestro Padre, ¿verdad? Les dice, ciertamente me amaríais, porque Dios me ha enviado. Y algo que les recrimina, podríamos llamar así, es ese, ¿por qué que no entiendes mi lenguaje? O sea, como cuando a veces decimos, ¿por qué no hablas español? No me entiendes, no escuchas mis palabras. O sea, él trataba de una u otra forma de transmitir lo que Dios ha mostrado desde hace muchos años, porque si nosotros estudiamos la palabra con detenimiento, vamos a ver que lo que dice el Antiguo Testamento y todo lo que de alguna forma nos habla de Dios, el maestro vino simplemente a reforzarlo y a mostrarlo en su esencia más pura. No era la idea solamente de los rituales y las cuestiones que se habían dado, sino que él viene a traernos a memoria todo lo que los mismos profetas hablaban cuando decía, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Obediencia más que holocaustos. El Señor venía a hablar de ese tipo de obediencia por amor. Él vino a mostrar la misericordia y que la gente entendiera el amor del Padre. Pero mucha gente ni así quería escuchar. Hacía bien y lo hacían a un lado. Hacía milagros, bendecía a la gente y lo censuraban porque si lo hacían día de reposo, sin entender que el día de reposo fue hecho por causa de nosotros, no nosotros por causa del día de reposo.
Y muchos puntos que el mismo maestro, a través de la enseñanza que él transmitía, fue aclarando y que ha quedado plasmado para nosotros en los evangelios, en las epístolas, pero ni aún así pareciera que la gente logra entender el lenguaje del amor de Cristo y de la misericordia del Señor, sino que la gente se ciega y le cree más a mentiras, a ideologías personales, porque de alguna forma le decía, hay más énfasis en no viene con nosotros, no es de nuestro grupo, no hace lo que hacemos, no viste como nosotros, etcétera, etcétera. Se le cree más a todas las formas de un grupo o denominación que a las palabras del maestro. Y se ha arraigado durante muchos años la idea de que si tú naciste, ¿verdad?, en cuna evangélica, pentecostés, bautista, debes de permanecer en ese tipo de línea. Lo triste es que el maestro no vino a formar líneas evangélicas o de alguna denominación en particular, sino que nos vino a ser hijos de Dios. O sea, nos vino de verdad a abrir las puertas del cielo. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed que Él vino a dar su vida para que tuviéramos acceso directo al Padre. Pero en vez de creerle de forma sencilla sus palabras, ver sus hechos, nos seguimos aferrando a veces a la idea de la institución, de lo que representa a veces un grupo, y no solo eso, sino de cerrarle la puerta a otros, porque si no vienes conmigo, tú estás mal. Si no haces lo que yo hago, tú estás mal. Y la verdad es que esa idea es no solamente cerrada, sino que es terrible porque le cierra las puertas del cielo a los demás. Y si alguien le cierra la puerta del cielo a los demás, pues al final de cuentas no está haciendo la voluntad del Padre, sino que tristemente está haciendo la voluntad del enemigo, que lo único que hace el enemigo es cerrarle la puerta del cielo a los demás. Entonces, por eso la declaración que hace aquí es muy fuerte. Dice, si digo la verdad, ¿no me crees? Si digo la verdad, ¿no me crees? Y el maestro solo habló verdad, y no solo habló verdad. Entendamos que de alguna manera su testimonio transmitió lo que realmente Dios quiere del hombre, la forma de conducirse, la forma de actuar. Y el Señor decía que nosotros, ¿verdad?, buscáramos ese estilo de vida. En Mateo 7:20 dice la palabra, así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Al maestro, hasta mucha gente que solo ha escuchado de algunos conceptos de la Escritura, ¿verdad?, a lo largo de los años, sabe que él nos amó porque entregó su vida. El fruto de su vida fue amor hasta el último día, ¿verdad? Entonces, el fruto de su vida realmente se ha manifestado en amor a todos nosotros. La gente sabe de Cristo por todo lo que se ha hablado de Él, ¿verdad?, sin haber estado exactamente en ese día. Pero se ha dado testimonio de Él por lo que de alguna forma ha quedado plasmado en la Escritura y nos ha llegado hasta el día de hoy. Él dio buen testimonio. Ahora, ¿cuáles son los frutos de nuestra vida? Porque no nos va a juzgar por el grupo o lugar donde estábamos nosotros, o si le creíamos solamente a un ministro, no, sino por nuestra vida. Y tenemos que entenderlo. O sea, realmente el parámetro que dejó el maestro es por sus frutos los conocerán. Por cómo es nuestra vida, nuestras reacciones, nuestra manera, nuestra forma, nuestro día a día. Eso es por lo que vamos a ser conocidos. Y de alguna forma dice la Escritura que en esto conocerán que somos hijos de Dios, ¿no? Somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros en cuanto a la gente que se dice cristiana. Y esto no está hablando de denominaciones, ¿verdad? En esto conocerán que eres bautista si amas a un bautista. En esto conocerán que eres pentecostés si amas a un pentecostés. En esto conocerán que eres un anabaptista o un metodista o un lo que sea, ¿verdad? De todos los tipos y denominaciones que hay en el día de hoy. O sea, se habla de amar realmente a aquellos que conocen
la palabra, que aman al Señor, que han profesado esto. Y amar no es el apapacho y el abrazo nada más entre unos y otros, sino simplemente también tiene que ver con el que si tú amas a tu hermano le vas a hacer salir del error, ¿verdad? Y eso no es un pleito de ver quién gana, porque eso es algo que también se ha generado, ¿verdad? ¿Quién sabe más? ¿Quién conoce más? ¿Quién puede más? Y no es una competencia. No es una competencia, sino es la necesidad, ¿verdad?, de ayudarnos unos a otros, de sobrellevar las cargas unos de otros, porque dice inclusive la Escritura que si sobrellevamos las cargas unos de otros, estaríamos haciendo la voluntad de nuestro Padre. Es que los que se dicen fuertes cuiden a los débiles en la fe, es tratar de ayudarnos para llegar al final del camino todos. Pero como hay pugnas e ideas entre unos y otros, se la pasan toda la vida peleando por ver quién tiene la razón, alejándonos más y más y más de la verdadera esencia del Evangelio, de llevar buenas nuevas. O sea, en vez de llevar buenas nuevas, pareciera que se la pasa la gente hablando mal de otros y llevando las malas nuevas de cada denominación de unos contra otros para ver quién tiene la razón y para ver a quién se le llena más la congregación. Y al final de cuentas no se trata de llenar una congregación, puedes llenar un grupo, puedes llenar un salón, y si esa gente no va con Cristo, ay de ti. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar lo que estemos haciendo, bien o mal, dice la Escritura. No se trata de llenar lugares, se trata de llevar almas a los pies del Maestro. Se trata de sacar del error a aquellos que puedan estar en error. Y si yo estoy en error y alguien viene y me marca mi error y me lleva al Maestro, bendita sea esa persona. ¿Por qué? Porque Dios la puso en mi camino para poder salir del error. Es la esencia. ¿Quién tiene la verdad? Entonces, ¿qué grupo tiene la verdad? Juan 14:6. Vamos a la palabra. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera, no hay otro camino, no es la denominación, no es un grupo en particular, es Cristo. Él es el camino, pero también Él es la verdad encarnada, el verbo encarnado. Él es la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por Cristo. Nadie. No, ni aunque pasemos 20 años en un grupo, 30 o 50 en una denominación, y nos hayan aceptado y hayamos hecho alguna oración, un ritual, o nos hayamos bautizado. No, eso no nos va a dar la entrada. Es Cristo el que nos va a dar la entrada. Y si nosotros no alcanzamos a comprender que es por medio de Él, vamos a terminar peleándonos como en el tiempo de los apóstoles, donde algunos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo decía: yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. O sea, realmente no es pertenecer a un discípulo que honestamente yo sí he llegado a escuchar gente que decía: no, ese hermano no me gusta cómo predica, no me cae muy bien, porque pues yo al que escuché, yo siento que él fue mi padre espiritual. Y el maestro decía que no llamáramos padre a cualquiera, ¿no? Decía el que está en los cielos. Porque no se trata de quién te habló. Si alguien te predicó el Evangelio y te llevó a los pies de Cristo, él tendrá su recompensa. Pero el que lo puso en tu camino fue Dios. Y a veces Dios nos habla y nos puede hablar aún a través de una mula, y con todo respeto, pero algún varón, ¿verdad?, en la Escritura, por medio de una mula le habló. Porque el Señor busca de todas las formas posibles hablarnos. El problema es que a veces cerramos nuestro oído. ¿Por qué? Porque si no me lo dice el hermano, ¿verdad?, de la congregación donde yo voy, si no me lo dice el hermano que yo le tengo aprecio, si no me lo dice mi pastor o fulano de tal,
no lo voy a escuchar. Y la verdad es que no se trata de eso. Tampoco se trata de estar escuchando todas las predicaciones que haya. Se trata de creerle a la palabra de Dios. Y si tengo la posibilidad de leer la Biblia y creerle a la Biblia solamente, entonces lea su Biblia. Honestamente, yo iría por esa línea. Es verdad que una enseñanza nos va a ilustrar y nos va a ayudar y nos va a ayudar a digerir de una forma más sencilla posiblemente alguna verdad. Pero yo tengo que creerle a la palabra de Dios. No solo es porque usted escuche una enseñanza por un video o por un audio que le va a creer todo lo que diga la persona. Tiene que acudir a la Escritura y creerle a la palabra. Por eso muchas veces erramos, porque por buena voluntad le creemos a los hermanos que nos predican, que nos hablan, que nos dicen y nos dan sus ideas. Y muchas veces sí estarán muy apegadas a la Escritura. Pero si se sale una de sus ideas de la Escritura, yo tengo que conocer la palabra para poderle decir, hermano, perdóneme, pero no concuerdo del todo con lo que usted está diciendo. Me podría aclarar por qué lo menciona, y la verdad es que eso no solo es válido, es necesario. Es necesario, si no estoy de acuerdo en algo, el poder platicarlo, comentarlo y buscar realmente qué dice la Escritura sobre ese punto en particular, porque no solo me puedo confundir, podemos confundir a mucha gente, un servidor o cualquiera que predica la palabra. Entonces, yo como discípulo, no solamente soy un espectador que va a recibir todo y voy a creer todo lo que me digan ahí donde yo voy, sino que tengo que creerle a la palabra. Y si esa persona que está predicando se llega a equivocar, mi parte es ayudarle también a esa persona, ¿verdad?, a salir del error si en dado caso esa persona estuviera sobre una idea errada. Así sea de otro grupo, denominación o del lugar que sea. O sea, si yo veo algo que es incorrecto, en muchos casos, si hay la oportunidad, es tratar de ayudar a esa persona. Pero a veces vemos que nada más la idea de decir, está mal, está mal. Esa persona está muy mal, porque no está diciendo lo que en mi grupo dicen. Entonces ya le cerramos las puertas del cielo a esa persona y a todos los que le escuchan, porque no se trata de eso. Es si yo tengo la oportunidad, pues voy a ayudarle, y si no tengo ni lo conozco, pues la Biblia dice de todo, toma lo bueno, desecha lo malo. O sea, entendamos que nuestro culto es un culto racional, tenemos que comprender. Por eso el maestro le decía, ¿qué no hablas mi lenguaje? No puedes escuchar, no puedes entender mi palabra, porque a veces nos cerramos y no queremos dialogar más allá. O sea, tenemos que entender algo muy claro. ¿Quién tiene la verdad? Cristo. Y nos dejó la palabra para escudriñarla. Y vamos a estar estudiando sobre ese punto, la necesidad de escudriñar la palabra, conocer la palabra y entender algo, renovarnos. O sea, renovarnos da la idea de poder comprender que no lo sé todo. Y hay ideas que a lo mejor había escuchado, había leído y las había comprendido de una forma, o alguien me las explicó de una manera que a lo mejor él fue su mejor forma de explicar, pero no es realmente el contexto bíblico que necesitamos comprender. Entonces tengo que volverlo a leer, tengo que reaprender todo eso, y por las circunstancias que a lo mejor estamos pasando y las cosas que estamos viviendo, Dios en su bondad nos va a mostrar algo más en su palabra. Nos va a volver a mostrar algo y va a enriquecer todo lo que de alguna forma ya hemos nosotros leído, ya hemos escuchado, y si estamos en alguna situación de error, en su bondad Él nos va a ayudar y nos va a sacar del error. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno y nuestro Dios no quiere que nadie se pierda. Pero no es la denominación la que nos va a salvar, no es el grupo el que nos va a salvar. O sea, mucha gente juzga a la Iglesia Católica porque dice que fuera de ellos no hay salvación, pero hay muchos grupos evangélicos, ¿verdad? Hay muchas denominaciones que se dicen cristianas que dicen también lo mismo, que si no vas con ellos y si no estás con ellos no te vas a salvar. Eso, discúlpeme, es la misma idea que una iglesia católica. O sea, y si la juzgan, pues están viviendo lo mismo. Y al final de cuentas, entonces, ¿quién está en el error? ¿O quién estará más equivocado si se dicen que tienen más luz y están enseñando algo que no viene en la Escritura, que no lo enseña así el maestro, no está dándole, ¿verdad?, las llaves al apóstol Pedro, ¿verdad?,
no está dándole las llaves al pastor de tu iglesia, nada más, y fuera de ellos nadie entra, ¿no? O sea, no, discúlpeme. O sea, si entendemos bien el Evangelio, o sea, inclusive Pedro no era el que estaba dirigiendo a los apóstoles en Jerusalén, que era como la sede de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? O sea, no era ni él. Era el apóstol Santiago. Entonces entendamos que no se trata de un personaje que va a dirigir y si no estás con él, no te vas a salvar para nada. O sea, la verdad es que si entendemos inclusive la historia de lo que nos habla la Escritura, el etíope eunuco que recibió el Evangelio y partió, o sea, él no se fue con una denominación, un grupo, un pastor, un ministro, posiblemente más adelante algún apóstol lo habrá visitado, pero él se fue creyendo en Cristo. Él se fue creyendo en Cristo y es lo que basta. En Él estamos completos. En Él estamos completos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vuelvo a leer. Ese fragmento del apóstol Pablo es muy importante, es muy hermoso y demuestra lo que había en el corazón del apóstol. Él quería que el reino se extendiera, que la gente conociera el Evangelio. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. Lo que ha sucedido es para el progreso del Evangelio. En vez de mal, todo lo que le había pasado, dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, aún sus cárceles y todo lo que le había pasado. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, aun con las cosas que parecieran malas, opuestas, tristes, dolorosas, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí viene un punto importante. Dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. O sea, qué fuerte. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. De verdad que vemos el corazón de un hombre que amaba a Dios, y veía siempre la bondad de todo lo que sucedía. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, y esto se cumplía en el apóstol Pablo. Por eso es importante entender que aún él, cuando estaba pasando todo esto, o sea, él analizaba la situación y decía, hay gente que no le caigo bien y que entra en prisión, y posiblemente, como en el día de hoy, ¿verdad? Muchos predicarán para verse mejor
o para ganar más adeptos y que vayan más a sus reuniones, que ahorita pues está complicado, pero pues que vean sus videos y que le den likes, ¿verdad? Y que, o sea, están muy preocupados por cuánta gente ve sus enseñanzas y están muy preocupados porque, ¿verdad? Les guste a los demás, pero no están preocupados porque a lo mejor la palabra fluya, ¿verdad? O sea, lo hacen por contención, lo hacen por envidia, lo hacen por quién sabe qué motivo. Pero hay gente que sí lo hace por amor. Pero entre una y otra, dice el Evangelio es predicado. Ahora, le decía, volvemos al mismo punto, habrá charlatanes y habrá verdaderos hombres que estén amando al Señor y que desean de una u otra forma que la palabra se extienda. Entonces, al final de cuentas, el apóstol decía, pues, ¿qué? ¿No? O sea, no obstante, de una u otra forma, el Evangelio es predicado. Dice, y en eso me gozaré. O sea, en que la gente lo conozca. Es verdad, hay muchísimas enseñanzas, muchos libros, hay mucho material de que se puede echar mano. El problema no es que no haya material. El problema es que la gente se conforma con que los demás le den algo, pero no lo escudriñan, no lo analizan, no se escudriñan a sí mismos y sobre todo no buscan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces ahí es donde radica el verdadero problema. Nos acostumbramos al Gerber espiritual, ¿verdad? Que nos den en una lata, ¿verdad? La enseñanza ya masticada, ya digerida casi, y podamos entender una que otra verdad, pero si no me queda claro, pues ahí lo dejo, ¿no? O sea, no pasa nada. No, o sea, yo tengo que buscar, tengo que escudriñar. O sea, inclusive, o sea, no se trata de prohibirle a unos o a otros. La verdad es que esto no se trata de prohibir si escuchas o no a uno u otro. Sería hasta un buen ejercicio para que tú puedas determinar realmente con la escritura quién habla verdad y quién no. Y en los comentarios de los mismos videos poder poner, ¿sabe qué? No considero que sea apropiada esta enseñanza por esto o por el otro. Y ser honestos. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que buscamos es que nadie caiga en error, que nadie continúe en error, sino que podamos salir del error y podamos caminar con Cristo Jesús unos y otros. Podamos avanzar unos y otros y llegar realmente no solo a conocer al Maestro aquí, sino poder llegar con Él, estar con Él por toda la eternidad. O sea, comprender lo que representa realmente el vivir el cristianismo. Hay testimonios muy hermosos en la Escritura de personajes que nunca vivieron una denominación jamás, sino que ellos conocieron a Cristo, entendieron lo que Cristo quería de ellos y se fueron a hacerlos sin estar en un grupo en particular nunca en su vida. Y todo su testimonio, su fruto, fue para la gloria y la honra de Cristo. Porque eso es lo que se busca, glorificar a Cristo, no ser parte de un grupo toda la vida y al final de cuentas que tu vida, ¿verdad?, esté seca, hueca, vacía y sin un buen testimonio. Solo porque perteneciste a una congregación o denominación, tú estás confiando que eso te va a dar, ¿verdad?, la entrada al cielo. Y no, puedes estar toda tu vida en una congregación, estar mal y tu conciencia condenada y nunca llegar a la paz porque nunca hablaste verdad, porque nunca buscaste que alguien corrigiera lo que estaba mal en tu vida, nunca dejaste que alguien te ayudara y nunca quisiste acudir, ¿verdad?, a decirle posiblemente a tus ministros que estaban actuando mal, que no estaban predicando la verdad, que tu conciencia misma te estaba acusando, te estaba mostrando que las cosas no eran así, pero pues como te podían correr, te podían sacar, te podían disciplinar, podía pasar algo, es mejor quedarse calladitos. ¿Por qué? Porque por evitar el pleito con alguien, mucha gente no es capaz de buscar que Cristo, ¿verdad?, reine en ese lugar. Y el detalle es que a veces cuando pareciera que todo va bien en tu grupo y ves que alguien está haciendo algo por Cristo, algo que sí se ha visto es que mucha gente critica, juzga sin conocer. Y honestamente en alguna ocasión yo llegué a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se consideraba. Si tú no vienes a donde yo estoy porque yo veo que la gente aquí está viviendo en santidad, posible o seguramente estarán mal. Y la verdad es que, gracias a Dios, que no es así. O sea, que puedes ver la vida de gente en otros grupos que está buscando seriamente al Maestro. Y aparte no puedes juzgar la vida de alguien que no conoces.
sea, por sus frutos los conoceremos, pero si alguien ni siquiera lo conoces, a menos de que hables con él, a menos de que dialogues con él, te des el tiempo con él para saber cómo está su alma y su vida, entonces podrás hablar. Y tendrás que hablarle a esa persona sobre su vida. No solo se trata de señalar, eso es muy fácil, y eso lo ha hecho mucha gente hasta el día de hoy, señalar a otros, ¿verdad? Poner el dedo encima, y la verdad es que eso es de cobardes. ¿Por qué? Porque si no sabes ni siquiera cómo está la vida de esa persona, no podemos estar hablando de ellos. Y si ves que la persona está mal y tienes la confianza de acercarse, tienes que hablarle y decirle las cosas. Porque al final de cuentas, si no, pues van a terminar, en vez de ser hijos de Dios, siendo de vuestro padre el diablo, como decía el Señor Jesús. Y la verdad es que no se trata aquí de dejar a nadie. Dios dice que Él tiene paciencia para con nosotros, esperando que todos procedan al arrepentimiento y sobre todo esperando que todos realmente lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso nos ha puesto usted y a mí, para poder llevar a otros al conocimiento de la verdad. Entonces, si regresamos al texto de Marcos, capítulo 9, vamos a leer el texto con el que empezamos. Dice, versículo 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. En ese tiempo el grupo del maestro, ¿verdad? Era muy conocido. La gente los identificaba, sabía quiénes eran de alguna manera, no era un grupo exageradamente grande, y la gente sabía quiénes iban con él porque se conducían de alguna forma como él. Lo podemos ver al final cuando el maestro es llevado para ser juzgado y lo azotan, y Pedro se acerca por ahí y le decían, tú estabas con ellos, tú hablas como ellos. O sea, era un grupo que de alguna forma la gente identificaba. Entonces estas personas que no estaban con ellos y que empezaban a hacer la misma labor que ellos, pues de repente podía generar no sé, celos o alguna idea en los mismos discípulos y se los prohibían. Se lo prohibían, y desde ese tiempo el Señor le decía, no se los prohíbas, aunque no estaban con ellos. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Hay que animar entonces a los que están haciendo la obra? Claro que sí. Hay que animarlos, y si están en alguna situación incorrecta, corregirlos o ayudar o complementar. Porque si recordamos a Apolos, que era un varón poderoso en las Escrituras, había detalles del Evangelio que él no estaba mencionando hasta que llegan los demás apóstoles, ¿verdad? Que estaban apoyando y le dicen, oye, ¿ya les hablaste del Espíritu Santo? Y empieza a preguntar a la gente, y la gente dice, no sabemos. Y ellos empiezan a hablar del Espíritu Santo, y ellos empiezan a transmitir las verdades que necesitaban complementar el Evangelio en ese tiempo para estas personas. O sea, no llegaron solo a decir, ay, estás bien mal, o sea, ¿cómo crees? La estás regando, fulano, sotano, quien sea, ¿no? No, o sea, llegaron a complementar el Evangelio, aun cuando este varón llegó a establecer la semilla, él llegó a que la gente conociera la verdad, pero a lo mejor le hacía falta algún detalle en la situación, por lo mismo que él a lo mejor no tenía bien claro, y ellos llegaron y a él mismo lo habrán bendecido en cuanto a lo que ellos estaban enseñando y complementando de la verdad. Porque es importante, dice, la suma de tu palabra es verdad. Tiene que ser predicado el Evangelio por completo, no solamente porciones o fragmentos, que es como se han formado muchas denominaciones. Hay gente que dice, no se puede cantar, no se deben tocar instrumentos, no se debe de traer aretes, y no se debe de cortar el cabello, y no deben de usar mezclilla, y no deben de hacer eso, y todo lo toman de fragmentos de versículos, sin entender todo el concepto de lo que dice la Escritura, y de alguna forma entender que inclusive en la vestimenta, y lo vamos a hablar más adelante si Dios lo permite, habla de un decoro, habla de una forma de verdad prudente de vestir, pero no prohibitiva, que es como se ha dado hasta el día de hoy en muchos lugares, en muchas congregaciones, solo prohibitivo, sin que la gente logre entender por qué no es prudente, por qué
por qué a lo mejor no le agrada a Dios, por qué no debo de usarlo de cierta forma, o por qué hay gente que dice que el vestido hasta los tobillos. Bueno, mucha gente se va con ideas muy radicales, pero sin entender realmente la esencia. Entonces, ¿qué termina pasando? Gente reprimen sus deseos, sus emociones, porque no entienden por qué. Y la idea no es eso. O sea, la idea es que seamos verdaderamente libres. En una vida real, moral, donde el Espíritu reine en nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas, que sea Cristo el que dirija nuestras vidas, y no reglas que ni se logran comprender de hombres. Porque al final de cuentas, si algo censuraba al Señor cuando la gente lo criticaba, porque le decía, ¿por qué tus discípulos inclusive no se lavan las manos antes de comer? Que hasta nuestros días habrá gente que lo juzgue, ¿no? Y lo critique mucho. Decía el Señor, es que vuestras tradiciones han invalidado la ley de Dios. ¿Por qué? Porque había una tradición que antes de comer, inclusive los judíos se lavaban las manos, no una, sino 2 veces. Entonces, se había vuelto una tradición, y en la Escritura no dice jamás que antes de comer te tienes que lavar las manos 2, 3, 4 veces. Ellos lo instauraron y juzgaban duramente a los que no vivían de esa manera, y vamos a estar hablando de algunos puntos sobre esto. Pero es importante, retomando el versículo con el que empezábamos, o sea, si alguien está hablando la verdad, yo no soy quien para prohibirle. Sí puedo escuchar lo que esté diciendo, y lo que sí puedo hacer es que si no estoy de acuerdo con lo que él predica, es hablar con él y exponerle por qué no estoy de acuerdo. Y tratar de llegar a un punto en el cual reine la Escritura, la palabra de Dios, no nuestras ideas personales. No son nuestras ideas personales las que nos van a llevar al cielo. Es Cristo, porque Él murió por nosotros. Y Él nos dejó el Evangelio y la verdad. Entonces es importante que lo entendamos. Y con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no se vale que por ideas personales se le cierre la puerta del cielo a mucha gente. No se vale. ¿Le parece si terminamos con una oración? Padre, tu palabra es verdad, y de verdad queremos ceñirnos a ella, Señor, en todo. Padre, danos sabiduría, danos de verdad de tu gracia para comprender de una forma sencilla todo lo que tú nos has dejado, Señor, y poderlo transmitir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga. Que pase un excelente día, un hermoso día. Que Dios bendiga a los suyos en casa. Muchos saludos a todos. Y si Dios permite, vamos a seguir tratando este tema. ¿Por qué no enfatizar ahorita en algunas cuestiones de las fechas de diciembre? Porque creo que no se trata de enfatizar sobre ciertas cuestiones ahorita, sino sobre nuestra necesidad y ir avanzando primero Dios. Si el Señor dispone que se trate el tema, lo haremos. Lo haremos en su momento, primero Dios. Pero tratemos de entender las verdades que Dios nos está dando, y cualquier duda o algo puede ponerlo en los comentarios aquí, puede mandar un mensaje, o si gusta llamar y ponernos de acuerdo para hablar sobre ellos, y como hemos dicho, si hay puntos en los que no esté de acuerdo, lo podemos tratar con todo gusto. Pues que el Señor le bendiga, que pasen una bonita tarde. Hasta luego.